Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 3 de junio de 2019. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y sobre todo también por colocarnos ustedes también en esa parte elemental de preferencia en audiencia y que desde luego se destaca también a partir de todo el ofrecimiento y una serie de programación muy importante como la que tuvimos este fin de semana, con una cobertura muy completa sobre la ceremonia de traspaso presidencial desde la Plaza Gerardo Barrios. Ahí estuvimos presentes, desde luego, todos los equipos de Telenoticias 21, este servidor también, desde luego, compartiendo esta experiencia con los colegas presentadores, periodistas. Estuvimos también en esa emblemática zona del centro de la capital y pues nuestra cobertura fue calificada por muchos como muy objetiva y muy completa, siempre bajo la sombra del Todopoderoso, como nos dice esta imagen. Desde luego queremos agradecerles por el acompañamiento que tuvieron y la confianza también de nuestras autoridades para poder llevar a cabo esta transmisión de cobertura completa de Grupo Megavisión, una vez más a la vanguardia en programas especiales. Esta mañana, desde luego, hemos invitado a un panel de personalidades, economistas, analistas y por supuesto también aquellos que en su momento participan con sus comentarios son bienvenidos para poder enriquecer el análisis que vamos a tener con nuestros invitados. Le doy la más cordial bienvenida a Rafael Ernesto Boches, economista. Gracias, Rafael, por acompañarnos. Encantado, Ernesto. También me acompaña Paul Steiner. Gracias, Paul, por acompañarnos como siempre. Saludos a todos. Ramón Villalta, también director ejecutivo de ISD. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a aprovechar, desde luego, conversar con ustedes sobre ya esta nueva página que escribe el país para poder lograr entender y comprender hacia dónde va el rumbo de la nación. El presidente Nayib Bukele promete que va a recuperar territorios dominados por pandillas. Previo a su toma de posesión ya tuvo los primeros acercamientos con la República Popular de China, quien según sus representantes ya están listos para ejecutar 13 acuerdos marcos que en su momento van a dar a conocer posteriormente. Así es que vamos a aprovechar a hacer un repaso de todo esto, pero quizás obligadamente les pregunto qué les pareció el evento y sobre todo también los aspectos que fueron dados a conocer en el discurso presidencial. Vamos a verlo. Bueno, en primer lugar, pues un reconocimiento a la cobertura que aquí el grupo de Megavisión hizo del evento y que ha venido siguiendo en estos primeros días de toma de posesión presidencial. Yo en primer lugar quisiera también expresarle y desearles éxito al señor presidente de la República, a su gabinete de gobierno y a todos los funcionarios que han sido juramentados entre el sábado y ayer día que completó bastante el gabinete de gobierno. Dicho esto, creo que hay elementos muy importantes que seguramente en el transcurso del programa vamos a profundizar, pero creería yo que a través de las encuestas, el hecho de haber realizado la toma de posesión en la Plaza Barrios, es evidente el respaldo popular que goza el presidente Bukele y no queda duda de que él tiene el timón del gobierno. Creo que esos elementos son importantes. El segundo, creo que hay unas expectativas desproporcionadas en términos de lo que puede hacer un presidente y un gobierno en un plazo de 5 años. Y esto es sumamente importante por cuanto los problemas del país son profundos y numerosos y los recursos son escasos. En este sentido, creo yo que es importante que la sociedad civil y los líderes en los diferentes sectores del país apoyen decididamente a aquellas medidas,
aquellas iniciativas que permitan a que haya un buen gobierno y que el país tenga rumbo. Yo creo que estos dos elementos son sumamente importantes para el bien del país. O sea, que haya un buen gobierno y que el país tenga rumbo. Ahora, hay elementos que creo yo que vamos a necesitar discutir en el transcurso del programa y que poco a poco los vamos a ir abordando. Claro, por supuesto, también es importante resaltar, como bien lo dice Rafael, en el sentido de desearles lo mejor a aquellos que han sido designados para ocupar un cargo en el nuevo gobierno, especialmente cuando se trata de reconocer que los desafíos son grandes y sobre todo también que va a requerir del concurso de todos. Así es que también mi felicitación para todos los buenos amigos que conocemos. Juan Pablo Durán va como presidente de Bandesal. Le deseamos muchos éxitos a mi amigo Juan Pablo Durán. También me encanta porque conozco de su vida profesional. Salvador Gómez va en Proeza, ¿verdad? Bueno, nuestra buena amiga Sofía Medina también para la Secretaría de Comunicaciones. Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia. Luis Rodríguez también va como, él lleva un cargo, Luis Rodríguez, como comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis, y no dudo que Luis puede desarrollar esta tarea porque es una persona muy inteligente, así que también felicito a Luis y al resto que también desde luego merecen mi reconocimiento, el reconocimiento de todos nosotros, a Federico Ániker que va para CEPA también. En fin, para todos, el mejor de los éxitos, al comisionado también Arriaza Chicas, que va como director de la Policía Nacional, porque del éxito de ustedes vamos también a ganar todos. Ahí está el listado de los que han sido nombrados. Fíjate que ahorita que mencionas nombres y mencionas puestos, creo que es interesante. Hubo mucha reacción ayer cuando se iban nombrando. Yo estaba viendo en redes sociales diferentes reacciones. Mucha gente criticando a la persona antes de saber realmente quién era, otra gente aplaudiendo a la persona sin saber quién era, otra gente que los conoce, promoviéndolos, etcétera. Yo creo que si todos tenemos algún historial, todos tenemos ahora una nueva tarea, ¿verdad? Cada persona que entra a este gobierno tiene una nueva tarea y por esa tarea debe ser medido. Creo que es importante asegurar que la vigilancia ciudadana sea menos sobre una crítica destructiva y más sobre una vigilancia y crítica positiva y constructiva, viendo que el funcionario realmente cumpla con su deber. La clave está bien sencilla. Los ministerios tienen que asegurar que los servicios públicos sean entregados de una manera de buena calidad y eficientemente, y todos los proyectos tienen que ser entregados, las obras públicas, de una manera efectiva y a través de trabajo en equipo. Ahí es donde está realmente la medición que tenemos que comenzar a hacer. Y he estado viendo en redes sociales muchos pleitos sobre quién es quién. Yo creo que había tanta ansia antes de la toma de posesión y el nombramiento. Creo que interesantemente a Nayib Bukele se le pidió se le esperaba que iba a nombrar con mucha anticipación, cuando la mayoría de los presidentes no lo hacen hasta el día antes o el mismo día. Y realmente creo que eso causó que mucha gente estuviera con altas expectativas. Yo personalmente creo que cada una de las personas ahí, y hay algunas que son extremadamente impresionantes, su currículo y su capacidad. Ayer, por ejemplo, tuve el honor de poder platicar con la nueva ministra de Educación, y es impresionante el conocimiento, la pasión, el interés. Con la que va a llegar a inyectarle. Sí, o sea, yo salí de esa charla, y era breve charla de 15 minutos, pero yo salí de esa charla con una motivación, porque realmente sentí una brisa fresca de aire. Y yo creo que... Y es que la verdad que los rostros, las personas en su mayoría son nuevos en esto, ¿no? Aunque totalmente. Hay algunos que ya como los mencionamos. Pero yo creo que ahorita es el momento de decir, bueno, gobierno de Nayib Bukele, les vamos a dar el beneficio de la duda, les vamos a dar
el espacio para comenzar a lograr, y ojalá tengan viento en popa, porque si les va bien a ustedes, nos va bien a nosotros. Yo creo que esa es la manera de ver la situación ahorita. A ver, vamos a ver tu lectura y luego entramos un poco a examinar algunos aspectos también de aquellos elementos del discurso y de lo que se ha generado alrededor para poderlo comprender mejor. No, bueno, yo creo de que efectivamente hay una expectativa bastante grande con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Unas expectativas en que la gente cree que muchos de los problemas podrán ser resueltos en una realidad tan compleja en la que vivimos, en condiciones sociales en donde muchas personas no tienen la oportunidad de acceso a condiciones de productividad que les generen verdaderos ingresos para la manutención de su vida, condiciones de inseguridad en la que recordemos que fuimos testigos, que nomás pasó el día de la elección y al siguiente día teníamos una caravana de gente saliendo hacia los Estados Unidos. Es decir, una realidad bastante compleja que debe de ser atendida y que no puede resolverse de la noche a la mañana. La buena noticia, diría, por el discurso de lo que escuchamos ayer, de lo que ocurría en la primera sesión de Consejo de Ministros, y es algo que se ha venido demandando, es que en realidad para que haya presencia de Estado en los distintos rincones del país, porque hay que reconocer que hay muchos lugares donde hay ausencia de Estado, hay muchos municipios, barrios, colonias, cantones donde no hay Estado, no hay presencia de Estado. Y la única manera de recuperar territorio es garantizando que haya presencia de las distintas instituciones de gobierno. Y para que haya esa presencia de las distintas entidades de gobierno, debe de haber una armonía, una articulación, una coordinación efectiva de carácter interinstitucional. Y eso es lo que no ha habido. Porque aquí cada quien ha tenido su gueto. Claro. El Ministerio de Salud es un gueto, el Ministerio de Educación, cada ministerio hace lo que hace y, ojo, terminan cooptando por una parte, pero terminan atomizando también a la ciudadanía. Uno recuerda, aquí cada ministerio inventaba algunos comités, y hay que crear el comité de seguridad, y hay que crear el comité de tal cosa, y hay una cantidad de comités que al final simplemente se utilizan para, en apariencia, visualizar que hay un proceso de carácter participativo. Pero creo de que aquí hay un tema que es fundamental, como lo decía Roberto, no se puede pensar que en una realidad tan compleja esa expectativa que se tiene tan alta va a ser posible resolverla de inmediato. Yo creo que los nombramientos están ahí. A mí sí me ha llamado mucho la atención que se anuncia el desaparecimiento de determinadas entidades que han sido fundamentales o son fundamentales para el desarrollo de gobierno, como la Secretaría de Gobernabilidad y la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, sin que todavía a lo mejor esperemos que vaya a suceder, porque tenemos la expectativa de que sí, efectivamente deba de haber referentes políticos e institucionales que puedan abordar este tipo de temas. Que tenga una observancia en esto, ¿no? Porque es importante, pero desaparece la Secretaría, ¿no? Sí, claro, desaparece, pero no hay un anuncio de quién lo sustituye, y eso es importante porque son temas cruciales que no se pueden descuidar, y lo que se ha avanzado en materia de transparencia, rendición de cuentas, si bien ya hay una parte importante, ahora hay que dar un salto mucho mayor hacia profundizar los temas de integridad pública, políticas anticorrupción, garantizar que efectivamente todos los ministerios, las autónomas, tengan políticas y acciones muy claras encaminadas a prevenir la corrupción, porque de otra manera, si no hay un referente político institucional de esta naturaleza, recuerda que en arca abierta hasta el justo peca, y eso creo que es lo que hay que evitar. Pero digo, hay que ahora esperar, también faltan apenas 2 días, ¿verdad? Hay que ver qué nuevos anuncios vamos a tener, pero creo que estos son temas fundamentales, y obviamente a las personas que se han nombrado, yo creo que indistintamente de las críticas que cada quien pueda tener, lo más importante es no olvidar que desde la ciudadanía, desde las organizaciones, lo que debemos de garantizar es activar siempre nuestros derechos ciudadanos en el ejercicio de acceso a información, en el ejercicio del control social, en el desempeño que van a tener estos funcionarios. Es decir, del buen éxito y del buen trabajo que hagan los funcionarios,
va a depender mucho que este país salga adelante. Pero desde la perspectiva de la corresponsabilidad de la ciudadanía, de la buena acción, como buenos ciudadanos, ejerciendo control del desempeño de nuestras autoridades, también va a depender el éxito que este gobierno tenga. A ver, sin duda alguna, vamos a comenzar examinando en primer lugar el discurso que ofreciera en la toma de posesión el presidente Bukele. Un discurso que sin duda alguna no fue dirigido para los presentes, sino para los que estaban atrás y ausentes seguramente en este evento, y los que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Sí, efectivamente fue un discurso con una fuerte carga emotiva. En lo particular, yo había esperado poder escuchar cuáles eran las prioridades, cuáles eran las principales políticas públicas para atender esas prioridades y cuáles eran las metas específicas para el quinquenio. Eso de las metas es bien importante por 3 razones. Una es porque permite un mejor manejo de las expectativas, que creo que le conviene al gobierno. Otro es para poder hacer una gestión de resultados. Si no se precisan al menos las metas principales, es bien difícil hacer una gestión por resultados. Y lo otro es para el tema acá que manejan muy bien los colegas, que es para la transparencia. En ese sentido, eso es lo que uno esperaba. Sin embargo, a mí me llamaron la atención tres puntos del discurso del señor presidente. El primero es que El Salvador va a llegar tan lejos como su población lo quiera. Y este es un mensaje muy fuerte, es una línea maestra de trabajo en términos de que partió de destacar la laboriosidad de la población, su capacidad de resiliencia, que es la capacidad de hacerle frente y salir adelante de las adversidades. Y yo podría resumir en términos de que pareciera ser que lo que va a prevalecer es un fuerte énfasis en la promoción de inversiones, que es fundamental para el crecimiento económico y la generación de empleo, y los megaproyectos. Creo que eso va a caracterizar esta presidencia. El segundo punto es que, y aquí sí yo quisiera un poquito, ojalá que en estos próximos días se pudiera aclarar en términos de esta responsabilidad compartida, porque en términos técnicos a mí me dio la impresión de que él planteó que va a aplicar el principio de subsidiariedad. Este principio significa de que cada uno debe asumir el rol y que le corresponde responsablemente, es decir, desde uno como persona. Lo que no pueda superar como persona lo hace la familia, lo que no puede hacer la familia lo hace la comunidad, si no lo puede hacer la comunidad lo hace el municipio, en fin, los departamentos, hasta llegar a las instancias superiores. Y eso sí es un elemento sumamente importante, es un mensaje muy fuerte, porque no es papá gobierno el que va a solucionar todos los problemas. Se necesita el involucramiento constructivo, propositivo de la población para salir adelante. Ojalá que sea el principio de subsidiariedad, porque si ese principio lo aplica todo el gabinete social, creo que será posible la recuperación de los territorios. Fíjate que me dice Walter Araujo, me manda Ernesto, aquí te mando una explicación sobre el discurso. Me dice: el discurso de toma de posesión no se estructuró para los analistas, periodistas políticos ni para invitados especiales, era para el pueblo. Pueblo que está harto de promesas falsas y datos maquillados. Ahora pues tendrán, dice acá, la oportunidad, vamos a ver, ahora tendrá hechos el pueblo y la gente. Sí, y el tercer elemento creo que es bien importante, pero creo que también el pueblo ha madurado y necesita información calificada. Tampoco es en términos de que se le va a hablar sin precisar. Creo que el otro tercer punto que yo creo que es de fondo y que podría marcar también a este gobierno y a las próximas generaciones es la dedicación a la niñez. Yo creo que fue evidente en términos de la importancia, digamos, del apoyo para los niños, las niñas y los jóvenes, y que esto sí podría marcar la diferencia, por cuanto también, si estos 3 elementos van a prevalecer, creo que también ayudarían a explicar los ajustes que está haciendo en la estructura del gobierno.
A mí me gustan los 3 puntos que tú sacaste ahí, Ernesto, porque si nos vamos para atrás un poquito, nos vamos a dar cuenta que mucho del norte de Nayib Bukele, desde antes de la campaña, era recuperar el tejido social que estaba roto en el país. Y uno de sus argumentos desde el inicio es que ningún gobierno va a recuperar ese tejido social, lo tiene que hacer la sociedad. Y que el Estado tiene la obligación de fomentar las condiciones para que la sociedad pueda hacerlo. Entonces, yo creo que los 3 puntos, creo que comenzando para atrás, el énfasis en la niñez, sí, porque ellos son los beneficiarios de ese tejido social cuando esté recuperado. Segundo, el tema de que cada persona tiene un rol que jugar. Por supuesto, cada uno, empresario, estudiante, trabajador por cuenta propia, toda la persona, empleado, toda la persona que tiene un lugar en esta sociedad, tiene una obligación para su comunidad y esa obligación la debe de cumplir. También la comunidad tiene una obligación para él o ella, pero es importante reconocer que lo que hemos perdido sobre tanto tiempo ha sido ese comunitarismo que necesitamos para recuperar ese tejido social. Nos hemos ido mucho hacia el individualismo y de ahí hemos tenido estos otros ismos que se nos han metido entre medio y comienzan a decir, no, es que el Estado debería dar esto, no, es que tú deberías de dar eso. No, al contrario, el Estado crea las condiciones. El ciudadano tiene que ser el que toma ese paso y moverse del estado de supervivencia a un estado de superación. Y la única manera que lo podemos hacer es unidos. Yo reemplazaría ese primero punto que tú hiciste, Ernesto, con, creo que un elemento que él mencionó más fuerte todavía fue el caso de que tenemos que unirnos. Yo creo que realmente fue un llamado a que nos unamos como país para tratar de resolver lo que está roto. En la descripción del Estado como un niño enfermo, tiene toda la razón, está enfermo y tenemos que recuperar mucha de esa salud que ha perdido. La economía es un tema fundamental. Si no tenemos empleos, si no tenemos trabajo, si no tenemos ingresos. Alguien del sector informal me estaba contando el otro día que en los mercados andan un 40% abajo en las ventas del año pasado. Terrible. Esa gente ya vive a nivel supervivencia. Peor todavía cuando sus ventas están más abajo. Y estoy seguro que no solo en el sector informal tienen las ventas malas. Yo creo que tenemos que comenzar a recuperar nuestro sistema de salud. Tenemos que comenzar a arreglar lo que está malo en la economía. Tenemos que arreglar lo que está malo en educación. Entonces, yo creo que el istmo que vamos a ver durante estos 5 años no es un istmo de ideología, sino que un istmo de pragmatismo, arreglar lo que está roto. Y yo creo que ese fue el énfasis fundamental que yo agarré de ese discurso el sábado. Bueno, yo creo de que hay varios aspectos. Por supuesto coincido con Roberto en la lógica de que uno esperaba normalmente lo que ocurre en un discurso presidencial de toma de posesión, en la que efectivamente siempre se dan las pinceladas gruesas respecto de cuáles van a ser las prioridades y especialmente cuando en campaña se han planteado determinados temas fundamentales, entre ellos, por ejemplo, el tema de la corrupción. Uno esperaba que sobre esto salieran muchas cosas. Y cada quien ha buscado leer el discurso, tratando algunos hasta de sacar con pinzas cuáles son las frases clave. Algunos las encontramos desde una perspectiva más positiva y otros desde la perspectiva más negativa, con interpretaciones que buscan comenzar a generar una visión sobre lo que pudo significar la frase de la medicina amarga, por ejemplo. Pero yo identificaría igual algunos aspectos. Uno, hace un reconocimiento de cuál es el punto de partida. El Salvador, dijo, es un país que ha sufrido terremotos, que ha sufrido corrupción, que ha sufrido delincuencia, etcétera. Es decir, se está partiendo, más que hablar de los últimos 10 años del FMLN y de Arena, está más bien describiendo cuál es la situación que el país está teniendo. Y ese es un elemento fundamental de reconocer cuál es la realidad objetiva sobre la cual cualquier presidente tendrá que venir a trabajar. En segundo lugar, plantea el punto de llegada, o al menos de cuando deje de ser presidente. Y él planteó que quiere heredar
un mejor país, un El Salvador que sea líder en pujanza e innovación. Entonces determina cuál es su punto de partida e identifica cuál es también el punto de llegada como presidente y qué es lo que él espera dejar del país. Y habla eso de un país con pujanza y de un país líder en innovación, lo cual es congruente con la creación de la nueva Secretaría de Innovación, a través de la cual uno esperaría que se van a impulsar políticas orientadas a tener un país distintos en manejo de tecnología. Y luego es como que determina cuál es la manera de cómo va a tratar los problemas, de cómo va a tratar la situación del país para llegar a ese punto de partida. Y aquí es donde uno incluye el reconocimiento de la presencia de esa intersectorialidad que representa al país. Uno, no solo habló de los niños, habló y reconoció la existencia de los grupos de personas con discapacidad. Habló del reconocimiento y del aporte de los salvadoreños que residen en el exterior. Habló, etcétera. Es decir, hace un reconocimiento de esa intersectorialidad, de esa diversidad de grupos que constituimos la población salvadoreña. Es decir, no solo los que residimos dentro del país, sino que se incluye a los que residen fuera del país. Y ese es un elemento fundamental, porque la política pública ya no puede abordarse y tratarse sin la presencia de esa también diversidad cultural que representan los salvadoreños en el exterior y los grandes avances y aportes que pueden dar los salvadoreños en el exterior, que han venido viviendo y desarrollándose en ese mundo y una cultura totalmente distinta. Y reconoció que obviamente para poder avanzar todo mundo tenemos que aportar. Vamos a entenderlo, para mí esto desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el Estado y el gobierno de implementar, de impulsar políticas, y en este caso el impulso de políticas muy determinadas con un enfoque más de inversión. A mí me parece esto porque es fundamental reconocer que la política social que se ha implementado en El Salvador ha sido una política social orientada prácticamente a mantener las condiciones de pobreza y no a sacar a la gente de la condición de pobreza. Una perspectiva probablemente de inversión que habrá que esperar si así van a ser los resultados, tiene que ver con precisamente generar condiciones y oportunidades para el acceso al trabajo, para el acceso a la productividad, para el desarrollo de los territorios mismos. Y obviamente esto no se puede hacer sin que se asuma la corresponsabilidad que nos corresponde a todos los ciudadanos en involucrarnos en los asuntos públicos, en involucrarnos en el desarrollo del país. Y esto creo que es el mensaje que uno puede sacar de lo que fue el discurso del presidente. Es interesante porque me parece que es muy coherente los diferentes puntos que le generan el balance para comprender que la tarea es de todo. El presidente traslada esa responsabilidad que como pueblo se debe de llevar a cabo. Y por supuesto sin faltar ese papel de observancia como tú bien lo estabas planteando. Nos vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar, por supuesto, ya sobre los grandes desafíos que tiene el país. Vamos a ver el tema de seguridad. Él hablaba ayer precisamente en una convocatoria que hizo de su gabinete de gobierno, recuperar los territorios. Pero esa recuperación de territorio, hacía énfasis él, debe de llevar varios componentes. Que el Estado se vuelque a estar ahí presente y no precisamente se vuelva ausente en su papel de poder desarrollar presencia en estos espacios ocupados por la delincuencia. Ese es un buen punto para que lo analicemos. Vamos a la pausa. Tenemos desde luego información de tráfico. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta la Jerusalén Sur, así, ¿verdad? Para que usted comprenda mejor cómo está el tráfico en esta importante arteria que cruza el corazón de la finca El Espino y también el parque, ¿no? Centenario. Así está el tráfico. Este es otro de los puntos claves que hay que ver cómo en una política de gobierno se le puede meter de lleno, ¿verdad? El tema del tráfico. Algo hay que hacer, ¿verdad?
Yo creo que ahí todos vamos a coincidir. Va a ser un punto también medular que lo podemos tratar en este programa. Gracias a nuestro patrocinador. Son las 7:01. Gracias por sintonizarnos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana del lunes 3 de junio. Gracias por sintonizarnos. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen, puedan formular sus comentarios y preguntas y poder, desde luego, enriquecer la discusión y el análisis que tenemos con nuestros panelistas. Antes también aprovecho de invitarlos a que me acompañen hoy a las 6 de la tarde a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hablar acerca del tema de la seguridad y cómo se puede proyectar, desde luego, bajo los cambios que recién pues ya fueron dados a conocer, ministro de Justicia y también el nombramiento del director de la Policía Nacional Civil. Misael Rivas, criminólogo, experto en temas de seguridad, y también el doctor Nelson García, experto en el tema jurídico. Vamos a hacer un análisis sobre ese reto que tiene como país el nuevo gobierno, también, por supuesto, en materia de seguridad. Así es que los esperamos, Astrid Ábalos y este servidor, hoy a las 6 de la tarde a sintonizar 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y su programa en directo con Ernesto López Radio. A ver, veamos cuáles son los aspectos medulares que ustedes pueden comprender, que una vez volteada la página, ponerse a trabajar, qué es lo que hay que hacer. A mí, yo les decía al inicio del programa que me llamó muchísimo la atención esta declaración, por cierto, que publica hoy uno de nuestros periódicos matutinos. China lista a ejecutar los 13 acuerdos marco que hereda el gobierno de Nayib Bukele. China ya está entrando en esta dimensión de, tendría yo que creer, de quedarse con El Salvador, ¿no? Presidente Bukele me dijo, China representa el futuro, El Salvador necesita a China. Lo dijo el vicecanciller Jin Yang. Creo que ahorita se vive un momento bastante positivo que habría que este gobierno aprovechar. Es la luna de miel que hay entre la población y el presidente Bukele. Yo creo que este momento es importante capitalizarlo en el buen sentido de la palabra. Son 5, a mi juicio, los temas principales que enfrenta el país. Uno es el crimen e inseguridad. El segundo es la parte económica, específicamente la promoción de inversiones, ya que para poder tener crecimientos arriba del 3.5, 4%, se necesita al menos inversiones del 25% en relación al Producto Interno Bruto, y que lógicamente eso se basa principalmente en la generación de confianza con el sector productivo nacional e internacional y de crear las condiciones propicias. El tercer elemento que está caracterizando es la vulnerabilidad. O sea, ya vimos en términos de terremotos, las sequías, los efectos del cambio climático. En fin, ese es un tema sumamente importante para el país y sobre todo para las poblaciones más pobres, más vulnerables. El cuarto punto yo diría que es el tema migratorio. Es un tema complejo, difícil, pero que hay señales positivas. Una de ellas es el plan que la CEPAL presentó el 20 de mayo al presidente López Obrador, y que tiene una visión integral y enfatiza en el componente de inversión para la parte sur de México y Centroamérica. Yo creo que ese tipo de iniciativas podría servir de marco de referencia para este enfoque integral y de coordinación. Y el quinto dolor de cabeza es el desequilibrio fiscal, ya que son problemas complejos y los recursos son escasos, y que justamente ahí es donde viene la importancia de priorizar. Yo creo que
ese es un elemento difícil, pero hay que abordarlo y entre más pronto mejor. O sea, recordemos que básicamente un quinquenio o un periodo presidencial está marcado por lo que se hace en los primeros 18 meses. Y establecer las prioridades es hablarle también claro a la población. Y el manejo de las expectativas, yo insisto de que esto puede ser un riesgo también para el mismo gobierno. Y la población tiene que entender que estos esfuerzos, si vamos a ir saliendo adelante poco a poco, pero que es clave priorizar. Y eso se debe ver reflejado en el presupuesto del país en los próximos años. A ver. Tú mencionaste antes de la pausa el tema de la inseguridad. Claro, vamos a tener tiempo de irlos hilvanando, pero quizás hoy un poco poniendo en perspectiva lo que a criterio de ustedes puede ser urgente. Pero creo que para mucha gente que estuvo oyendo el discurso el sábado, estaban a la expectativa de noticias sobre qué se iba a hacer en términos de la inseguridad. Y yo creo que algo que es importante recalcar, y quiero que nos recordemos a las declaraciones que Nayib Bukele dio en las entrevistas en Fusades hace algún tiempo, donde él mencionó que seguridad es algo que se logra, no algo que se hace. Y creo que lo que él estaba mencionando en sus palabras al gabinete anoche, ayer en la tarde, final de la tarde, refleja ese pensamiento. Estaba diciendo que el objetivo es centrar y recuperar el territorio, pero reponer al Estado de donde ha estado ausente por mucho tiempo en términos de educación, salud, oportunidades de empleo, etcétera. Yo creo que eso es lo que previene volver a perder el territorio una vez salga los equipos de policía y Fuerza Armada. Y creo que esa es la única manera de que la comunidad sea recuperada. Yo siempre he dicho aquí en tu programa, Neto, que pienso que la prioridad es más recuperar la comunidad que el territorio, porque el territorio viene con la comunidad. Pero creo que la importancia aquí es que ya está en la primera reunión del gabinete una visión de cómo se va a comenzar a lograr esa mejora en seguridad que todos anhelamos. Creo que eso quedó bien claro ayer, y creo que yo compartiría que ese es probablemente una de las prioridades que Nayib Bukele tiene en su lista de 1 a 10 de prioridades. Estoy seguro que esa es una de ellas. La otra, creo que es sumamente importante, es el tema de organizar el Estado o el gobierno para poder ejecutar los proyectos. Tuvimos ya 10 años donde hemos tenido una navegación medio confusa de cómo las instituciones iban a operar. Se incrementó muchísimo la burocracia, se estableció mucho un clientelismo que causó mucho más trámite para todos, un gasto significativo al Estado, y creo que esa es una de las prioridades fundamentales para comenzar a instalar ese nuevo modelo de gobernanza que va a necesitar el país para poder ejecutar estos proyectos correctamente. Creo que probablemente esos dos son el número 1 y número 2, y si yo me atrevería a adivinar el número 3, tiene que ser ese de recuperación de la economía. Y no creo que se pueden hacer en serie, yo creo que tienen que ser los tres en paralelo. Pero el tema de la recuperación de la economía, Ernesto mencionó el tema de crecimientos más altos del PIB, y tiene toda la razón, es esencial de que eso suceda. No podemos seguir viviendo con un 2.5 o un 2. No sé qué, cuando realmente tenemos un nivel de Producto Interno Bruto tan bajo que lograr altos porcentajes debería ser mucho más fácil. Entonces, pero creo que viene, y yo no estoy de acuerdo que solo es la confianza, yo creo que viene también de la ejecución pública. Si nos damos cuenta, la ejecución pública ha rondado, en inversión pública ha rondado el 60%. Eso no es adecuado, eso no es aceptable. Esa mala ejecución de dinero que ya está aprobado, que ya está, o sea, ahí está el dinero, bueno, supuestamente ahí está. Y eso significa que
cuando se le aplica el multiplicador de la inversión privada, deberíamos de andar por un 12, 13, 14, 15%. Realmente andamos por un 14%. En promedio de los últimos 10 años creo que es 12%. Ernesto menciona 25 que deberíamos estar llegando totalmente, pero eso requiere que la inversión pública incremente dramáticamente para poder lograr ese multiplicador privado, pero no lo tenemos. Entonces creo que esa va a ser una de las prioridades que el presidente tiene que comenzar a ver. Creo que por eso la innovación, creo que por eso la gerencia de proyectos, para asegurar que se cumplan. O sea, de nada sirve tener $1 millón de presupuesto para un proyecto que va a crear tal huella en tal comunidad y de repente solo lograr el 50% de eso. Educación, por ejemplo, el promedio de los últimos 10 años en educación, inversión pública, 50%. Y después nos preguntamos por qué los colegios no tienen techos, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar a ser contundentes. Si nos proponemos hacer algo, tenemos que cumplirlo. Y yo creo que esas son tal vez las 3 reglas base que tiene el presidente en su lista de prioridades. A ver, aquí escribe en su cuenta en Twitter el nuevo ministro, hace 10 minutos lo posteó, Rogelio Rivas, el nuevo ministro de Seguridad. En unas horas daré a conocer las primeras capturas realizadas por la PNC y que están relacionadas a hechos de corrupción. Ya los primeros, digamos, mensajes que están enviando con relación a este tema que sin duda alguna viene siendo prioritario para el despegue de una mejor administración pública y por supuesto para un país. A ver. Yo considero que en este tema, Ernesto, yo considero que hay además una expectativa no solo de los salvadoreños, sino también una expectativa de la cooperación internacional respecto a qué va a ocurrir con estos temas, de qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con el Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad como instancia se va a mantener y va a seguir implementando y se va a seguir manteniendo la perspectiva que traía el Plan El Salvador Seguro, en donde había una inversión importante. Si se va a seguir manteniendo la lógica con la que se venía implementando el Plan El Salvador Seguro, porque efectivamente han habido preocupaciones y muchos señalamientos respecto de que este plan, si bien tenía muchas bondades, su implementación no ha correspondido con las bondades que el mismo plan tiene. Ha habido una mayor prioridad hacia las acciones coercitivas, hacia la persecución y no en aquellas acciones que están orientadas a la prevención. Prevención que tiene que considerar una inversión social importante y una inversión económica importante para crear condiciones de oportunidades que verdaderamente generen condiciones de seguridad, no solo de seguridad ante la delincuencia, sino especialmente seguridad de vida para las personas, seguridad que va a tener trabajo, seguridad que va a tener salud, seguridad que va a tener educación, seguridad que no le van a quitar el trabajo dentro de una semana o va a quedar sin trabajo dentro de una semana, seguridad que efectivamente va a tener que comer la siguiente semana. Esta es la seguridad de la que hay que también considerar en este aspecto y que la perspectiva de prevención en esta materia no lo ha incluido. Si uno ve lo que ha significado y el uso, el destino que ha tenido los recursos proveniendo de los recursos especiales, de los impuestos especiales que se impusieron, ¿verdad? La mayoría de estos recursos ha sido utilizado fundamentalmente para la atención del bono a la policía, para la atención de fortalecer la política coercitiva, que es importante, por supuesto, no se puede descuidar. Sin embargo, no se ha utilizado mucho de ese recurso en la implementación de las acciones de prevención que tenía prevista el Plan El Salvador Seguro. Ahí es donde yo sí creo que vale la pena tener que detenerse para poder determinar cuál es la estrategia que se va a seguir. El anuncio inicial en términos de que se van a articular los distintos ministerios para llevar más Estado a aquellas zonas donde ha habido ausencia de Estado y que esa ausencia de Estado también ha generado un control territorial de los grupos delictivos, efectivamente es una estrategia que puede contribuir en la que todo el mundo de manera más interinstitucional se hagan acciones que puedan atender a la población en las distintas necesidades y desatenciones de los derechos que están teniendo hasta el momento. A ver, Rafael, sí, yo creo que ¿no? Sí, un elemento que tanto Paul como Ramón han mencionado es el aspecto de la recuperación, ya sea de comunidades, territorios.
Al inicio yo les planteé el interrogante que yo tenía sobre el discurso, si efectivamente el señor presidente se refería a la aplicación del principio de subsidiariedad. Si eso fuera así, creo que, y se lo aplica al gabinete social, eso lo que llevaría a un elemento, a ver si lo puedo explicar bien, es que hasta ahora la prevención de la violencia ha sido enmarcado dentro de una política de seguridad pública. Y la prevención de la violencia es muy diferente si se aplica dentro de una política social. Correcto. Entonces, esa marcaría una diferencia cualitativa y que podría darle luz, por ejemplo, a la creación del Ministerio de Desarrollo Local, y que ya marcaría una pauta bastante diferente a lo que se ha venido haciendo en años anteriores. Así que esa sería para mí un aspecto de fondo que ojalá que en las próximas semanas o en los primeros 100 días de gobierno podría anunciarse un cambio cualitativo de esa naturaleza, por cuanto allí se va abordando también y tiene mucha relación incluso con el tema migratorio. Yo hacía referencia al plan que le entregaron a López Obrador, porque el principio de ese plan de la CEPAL es que minimizar el flujo de la migración irregular tiene un abordaje de desarrollo en el sentido de que debe de ampliarse las oportunidades de los migrantes en su lugar de origen. Eso es desarrollo local. Si eso se puede aplicar ya en un marco de desarrollo de esa naturaleza, lógicamente que El Salvador podría tener, digamos, un país con rumbo, llamaría yo. Y ha sido un elemento clave del discurso de Nayib Bukele. Creo que es importante reconocer eso. El mismo tema de que deberíamos de estar enfocándonos en hacer más atractivo que la gente quiera quedarse en su país que emigrar. Creo que ha sido algo que ha estado mencionando frecuentemente, pero en particular ha sido algo que ha estado mencionando desde que se lanzó el concepto de esa sombría de bienestar social dentro del Plan Cucatlán. Y yo creo que aquí es donde muchos no han tenido la oportunidad o no han visualizado cómo eso funciona, porque al ser una sombría no es un proyecto en sí, es una colección de proyectos, una colección de servicios estatales y de obras públicas que van a estar diseñados a realmente asegurar ese bienestar social, que incluye lo que Ramón mencionaba como seguridad social. No quiero confundirlo con el seguro social, pero seguridad en los beneficios trabajo, sociales, seguridad en salud, seguridad en educación, seguridad en la vía la pública. Seguridad social, pues, o sea, en todos los sentidos. Exacto. Tiene que ver con... Y todo proviene de esa medición tan clara que tenemos, que es el informe multidimensional de pobreza, que nos ayuda a aclarar claramente dónde están esos problemas. Okay, sí, mira, yo creo que es importante, Ernesto, rescatar lo que Rafael ha señalado. Te doy la palabra porque voy a una pausa y para resaltar eso. Y sí, creo que el desafío también, la parte fiscal, es muy importante ver cómo se va a lograr concatenar la visión social que de la bien describe Paul, con relación a lo que representa también la necesidad de contar con los recursos. Vamos a la pausa, te doy la palabra a Juan Ramón cuando regresemos, son las 7:21 minutos. Gracias a usted por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de nuestra señal. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Crown Plaza, San Salvador. Bueno, es importante resaltar y hacerles esa invitación para que usted forme parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. A ver, continuamos con nuestros panelistas, Rafael Goches, Paul Steiner y Ramón Villalta, desde luego haciendo un análisis sobre
los aspectos medulares de una administración pública de cara al próximo quinquenio y las necesidades que tienen los salvadoreños. A ver, había que darte la palabra, Ramón. Sí, no, yo decía que hay que recuperar mucho este enfoque que ha planteado Rafael, y es que la prevención, en la medida que ha estado en una lógica de seguridad pública, se orienta a una inversión orientada a buscar prevenir la delincuencia como tal. Y la prevención de la delincuencia se va a garantizar en la medida que la inversión está orientada a generar condiciones de empleo, condiciones de productividad, y esto significa que tiene que ser la prevención desde una perspectiva y un enfoque de desarrollo de país, de desarrollo del territorio, de desarrollo del municipio, de desarrollo de la comunidad. Desde la perspectiva de construcción democrática, una inversión de esta naturaleza tiene que tener en primer lugar el sentido de recuperación más bien del sentido comunitario, de vida comunitaria, de vida de solidaridad, porque eso se ha perdido. La gente vive autoencarcelada en sus mismas comunidades, abandonando el espacio público y teniendo que revisar su vida y vivir su vida, o sobreviviendo su vida autoencarcelada. Un segundo aspecto que debe de garantizarse es que toda esa inversión social tiene que tener una significación económica para la vida de las personas, para la vida de la comunidad. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes seguir entregando. Probablemente será importante mantener política en términos de donar los $50 a una persona mayor o a una persona que de verdad lo necesita, pero esa no debe de ser la prioridad, porque la prioridad tiene que estar en una inversión que le genere más educación, pero que vaya acompañada de la posibilidad que la persona, una vez ha sido educada y capacitada, tenga la oportunidad de empleo. Porque de nada sirve que yo te eduque si al terminar tu estudio tú no tienes una posibilidad de encontrar empleo. Entonces va acompañada de esa perspectiva. Y un tercer aspecto que en este enfoque siempre hay, es que efectivamente muchas de esas discusiones y de esa inversión que debe de hacerse efectivamente con la mayor participación posible de la misma población, en la gente decidiendo. Fíjate que hay inversiones en los territorios ahora en materia de política social que se ha visto en la perspectiva de que pueda la gente mejorar su condición económica. ¿Y qué es lo que le están dando? $500. ¿$500 en qué? En gallinas. Y le dan una docena de gallinas, pero la gente al final tiene necesidad de comer. O se come la gallina o vende la gallina, pero no les sirve mucho para generar un mecanismo de verdad productivo para que la familia se pueda sostener, porque esa condición de inversión no le garantiza efectivamente ninguna posibilidad de crecimiento, además en una lógica individual, no en una lógica asociativa. Esas inversiones no están generando una significación económica para la población porque no lo están sacando de la pobreza. Al modificar este enfoque y ver la seguridad del país, no desde la lógica de seguridad pública, sino desde la lógica de la seguridad humana, es decir, garantía para que las personas en verdad puedan desarrollarse como verdaderos seres humanos. Esa es la perspectiva, y ahí tiene sentido la existencia de un Ministerio de Desarrollo Local, que habrá que ver cómo es que ahora se va a lidiar entre las funciones que tiene el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial con este desarrollo local, porque si no va a haber una competencia entre dos entidades que tienen un concepto distinto. Ojo, esto es fundamental, porque uno tiene el enfoque de desarrollo territorial y a la otra le están dando el enfoque de desarrollo local, pero no pueden haber funciones distintas que van orientadas al desarrollo de los territorios y de las comunidades. Y a eso tienes que agregarle la relación con los municipios, que también tienen una orientación de desarrollo local. Entonces, creo que la clave va a estar en cómo se teje esa relación. O sea, articular el trabajo de la política municipal con ellos. Tiene que ser un trabajo en equipo. Imagínate el desorden que se crearía si hay tres organizaciones haciendo la misma cosa en tres diferentes rumbos. Eso no puede ser. Entonces, estos tres, los dos ministros y las municipalidades, tienen una labor de organizarse para realmente ponerse de acuerdo cómo esto va a suceder. Ojalá las municipalidades comiencen a pensar un poquito más formalmente en el concepto de desarrollo local como un tema ya más formal y menos un tema de cómo
aprovechar los fondos para financiar sus gastos corrientes y comiencen a volverse parte de ese equipo de desarrollo local, porque ahí es donde se comienza mucho de esa recuperación de la economía ciudadana y de la economía abajo. Y creo que tenemos que recordar que esa parte es una parte esencial de comenzar a recuperar la economía de todo el país. Ahora, sí, yo creo que efectivamente a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, la noticia de ayer de la supresión de varias secretarías, de las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, en algunos programas lo había sugerido y me alegra de que coincidamos con ese planteamiento. Lo que sí me llama la atención es que no encuentro respuesta sobre la función o el papel que asumía la Secretaría Técnica en términos de la importancia de la planificación y coordinación que se ha mencionado acá. No sé quién va a tomar ese rol. Pongo un ejemplo, con esta lógica de la recuperación del tejido social y de la importancia del desarrollo local. Por ejemplo, un tema neurálgico en el país es la recuperación, el rescate de la escuela pública. Y en ese sentido, si se van a reducir el número de instituciones públicas, ojalá que esos fondos vayan para el Ministerio de Educación. Porque si algo es fundamental en esa regeneración del tejido social y de la relación de la comunidad, es justamente en la escuela, porque en la escuela se da la relación del padre de familia con los niños, del padre de familia, los niños y la comunidad, los maestros, en fin. Si algo es estratégico es el rescate de la escuela pública en El Salvador. En ese sentido, se necesita una articulación, una coordinación de esfuerzos entre las diferentes carteras para poder enfocar la inversión social con este criterio de desarrollo local. Y no se le puede pedir de inmediato, pues, pero ojalá que en las próximas semanas, próximos meses, se precise ese rol, digamos, de planificación y coordinación en el gobierno, porque va a requerir un gran esfuerzo, sobre todo que hay que preparar el presupuesto del 2020. Y esa ya es una tarea importante, porque donde esté expresadas las prioridades y la voluntad es en el presupuesto. Y de ahí van a venir las negociaciones con préstamos, en fin, y hay importantes proyectos en cartera, por ejemplo el del Banco Mundial, que va destinado justamente para el apoyo al municipio, a todo lo local, que si no mal recuerdo es de alrededor de $200 millones. Entonces ahí pueden tener ya un buen instrumento para poder hacer el cambio de política alrededor de la prevención dentro del marco de política social, del desarrollo local, en fin, de la recuperación de territorios. Así que creo que el rol de planificación y coordinación al interior del gobierno, al menos hoy por hoy, no me queda claro, dado que suprimen la Secretaría Técnica. Si ustedes se recuerdan, hubo un gobierno hace varias décadas que suprimió el Ministerio de Planificación, después crearon un Ministerio de Coordinación, después crearon una Secretaría Técnica. Y yo creo que ese rol es sumamente importante, porque entre más problemas y menos recursos tienes, claro, mayor racionalidad en el uso. Hay que ver un punto bien importante en términos de no comer ansias todavía, pues apenas comienza con sus horas de trabajo. Yo creo que el presidente Bukele va a tener tiempo para ir haciendo un rediseño de cómo está la estructura. Y ayer dio una luz de eso. Y ese es un elemento que le va a permitir a los salvadoreños realmente conocer la ruta de vuelo que va a tener, ¿no? Concretamente. Ayer dio una luz de eso en relación a educación, que creo que quería resaltar las declaraciones que dio ayer el presidente, porque creo que todos estamos totalmente de acuerdo que la clave, la base de todo es la educación. Claro. Lo que estamos preparando es un proyecto masivo de intervención educativa en donde vamos a requerir que todos pongamos un poco de nuestra parte. Vamos a poner a toda la sociedad a trabajar en conjunto. La educación debe adaptarse a los nuevos tiempos. No tenemos una educación que esté acorde al siglo XXI ni a los retos de la cuarta revolución industrial. No estamos enseñando las carreras del futuro. Entonces yo creo que su énfasis en educación está más que claro, y
educación siendo una parte integral de bienestar social, significa que mucho de eso que estaba antes desperdigado, ahora va a estar concentrado bajo el Ministerio de Educación y la sombría de bienestar social. Bueno, voy a hacer una pausa. Mira, aquí hay un punto que nos dice María Los Pleites: una política fiscal agresiva es necesaria para tener recursos. ¿Será eso? Porque al final los empresarios también en algún momento, el sector empresarial ha dicho de la carga tributaria muy fuerte que se tiene hoy en día, ¿no? Y que eso viene siendo también un factor de mucha contracción para poder generar empleo y sobre todo dinamismo económico. ¿Qué piensan ustedes sobre, digamos, para ir coronando este punto importante y que tiene que ver precisamente con las primeras acciones que la población ya debe de ir palpando en el territorio? Okay. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Forma parte de Innovation Week, el evento más importante de innovación que conecta a la industria salvadoreña con las últimas tendencias a nivel mundial. Entra en la industria 4.0 del 1 al 5 de julio. Hotel Crown Plaza, San Salvador. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias mil por darnos, desde luego, ese voto de confianza a todo el trabajo periodístico de Grupo Megavisión. Gracias a aquellos que están conectados también a través de nuestra señal, que va, desde luego, más allá de nuestras fronteras. Gracias, Bill. A ver, me había quedado con un punto también importante y que tiene que ver con este comentario que nos hacía nuestra televidente María Los Pleites. Decía, una política fiscal agresiva es necesaria para tener recursos. Y aquí, este es un punto muy sensible a la hora de hacer, digamos, tomar acciones que tengan que ver con la motivación para un sector tan importante que es el sector privado y las necesidades que tiene el gobierno para cumplir su agenda social. Este es un punto crítico, si lo queremos ver. Sí, efectivamente que el problema del desequilibrio fiscal tiene que ser abordado, sin embargo, no con una lógica tributaria o economicista. Yo creo que lo fundamental es definir qué es lo que se quiere, cuál es el problema principal que tú quieres abordar para llegar a un entendimiento básico. Una vez definido eso, yo creo que entra la segunda etapa en términos de un ajuste fiscal. Este ha sido recomendado por el Fondo Monetario Internacional desde hace varias misiones que ha llegado al país. Y la cuestión delicada es que, por una parte, en los últimos años se ha golpeado fuertemente a la clase media, que ha cargado con bastante del aumento de la carga tributaria en el país, y lo más crítico es que con el destape de todos los casos notables de corrupción, la población dice, bueno, ¿y cómo es posible que estén planteando aumentar los impuestos y estamos frente a una malversación de fondos? No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que son varios aspectos que van relacionados. Por otra parte, si tú quieres promover fuertemente las inversiones, es contradictorio estar invitando, digamos, al sector privado por una parte y por otra estarle recetando, digamos, más impuestos. Entonces es un tema bastante complejo. En el plan Cuscatlán hay algunas señales interesantes, positivas sobre este tema. Pongo un caso, el ejemplo del impuesto predial que se menciona en el plan Cuscatlán y que vendría a reforzar la disponibilidad de recursos para los temas que tanto Paul como Ramón habíamos estado mencionando. Es decir, este es un tema que sí se requiere un proyecto de país y que va a necesitar lograr un diálogo colaborativo entre todos los diferentes sectores, pero que sin lugar a duda va a ser necesario hacer. Yo creo que los organismos internacionales también tienen una voz alrededor de este tema, ya que, insisto, en el Fondo Monetario, por ejemplo, trataba lo del IVA
él trataba el tema del escalafón de salud. O sea, ninguno de esos son temas fáciles. Entonces yo creo que ahí, si a eso se refería lo de la medicina amarga, el señor presidente, aunque no fue explícito en eso, se está especulando al respecto, pero sin lugar a duda que el tema de la reforma o ajuste fiscal va a estar en la mesa de discusión ya de cara al próximo presupuesto. Ok, Paul, creo ese es un punto que contigo lo hemos abordado mucho en radio, ¿no? De ver cómo se puede realizar un equilibrio entre esa figura y un actor importante como es el sector privado. A mí me gustaría, y esta es la interpretación que yo le estoy poniendo un poquito a tanto el discurso como la juramentación al final del discurso que hizo el presidente de la misma población que asistió. Creo que esa juramentación le aplica tanto al dentista que te hace la corona 13% más barata porque no te cobre el IVA, como al médico que te lo hace, te hace el tratamiento 13% más barato porque no te cobre el IVA, o digamos el abogado que te hace la escritura más barata porque no paga el IVA, etcétera, como la persona que compra su producto a través de su offshore a $1,000 y se lo factura a su empresa aquí en El Salvador a $10,000, dejando $9,000 afuera en el offshore y perdiendo aquí la oportunidad de poder fiscalizar esa ganancia. Todo ese tipo de delincuencia económica a la cual nos hemos vuelto totalmente, digamos, acostumbrados como sociedad. Ese tipo de práctica tiene que parar, porque ahí es donde están esos 1.900 millones de dólares que son el estimado de evasión en IVA y en renta. Ahí es parte de la juramentación, y por eso es que algunos vamos a tener que tomar un poquito de trago amargo, teniendo que comenzar a pagar esas cosas. Pero es tarea de todos. O sea, esa frase de que todos tenemos que jalar la carreta de manera pareja no se aplica a todos. Lo que nosotros le estamos haciendo al hacer eso y restarle al fisco es nosotros metiéndole jarana a nuestro propio país. Tenemos el otro caso, tenemos 4.2 millones de personas en edad de trabajo que no participan en el sector formal. 2.5 de ellos están en el sector informal. Ese sector informal en algunos casos ya está listo para comenzar a formalizarse y comenzar a poder contribuir a la economía, al lado fiscal del país. Y hay una gran cantidad que quieren hacerlo. Pero tenemos que mejorar los servicios públicos como seguro social y pensiones para que ellos puedan accesar a eso. Entonces, creo que hay muchas oportunidades de comenzar a crecer los ingresos del Estado, puramente por cobrar mejor, puramente por promover la contribución, puramente por mejorar los servicios que se le entrega a la sociedad a cambio de sus impuestos. Yo creo que yo le iría por ahí. Está el impuesto predial, que es algo que a nivel mundial ya es algo, una costumbre, y aquí en El Salvador no lo tenemos, pero creo que el objetivo tiene que ser una tributación más justa. No podemos pedirle a el 18% de la población, que es la clase media, y el 70% de la población, que son la clase baja, que representan el 88% de la población, que son los que terminan pagando los platos rotos con cambios en el IVA. Ellos son los primeros que terminan financiando el Estado. Si vemos el análisis del mismo Ministerio de Hacienda de los últimos 10 años, los 21 impuestos que nos trajo, o 23 que nos trajo los dos gobiernos del FMLN, la gran mayoría del incremento le cayó al pequeño y mediano contribuyente, no al grande. Entonces, necesitamos comenzar a pensar en una justicia tributaria que vaya correspondiente al mandamiento del primer artículo de la Constitución de justicia social. No podemos seguir cargándole por conveniencia, porque es más fácil cobrar un incremento en el IVA que cobrar o recuperar la evasión o recuperar el impuesto sobre la renta. Tenemos que volvernos un poquito más inteligentes y dejar de ser tan groseros con el grupo que menos puede pagar
un incremento de impuestos. Bueno, voy a hacer una pausa. Cuando regrese vamos a ir un poco a manera de ir a la conclusión de todo este pequeño bosquejo, de este análisis que hemos hecho previo a lo que representan como los retos más grandes que se deberán enfrentar. Hemos hablado del tema así un poco genérico, del tema de la seguridad, el tema de la recuperación de los territorios y este tema que tiene que ver con la reactivación de la economía, pero también reconociendo de la necesidad de poder darle continuidad a una agenda social que sin duda alguna requiere de ser cuidadosamente examinada por aquellos aspectos que tienen que ver con los aspectos fiscales, ¿sí?, de país. Parece muy interesante, muy atinado. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Sin duda alguna, este tema del impuesto predial ha sido, sigue y será un tema muy delicado que tratar, ¿no? Sí, bueno, pero lo que queda claro, uno es el Estado necesita ser financiado. Y tú lo puedes financiar mediante mecanismos de cooperación internacional, mediante mecanismos de préstamos internacionales o mediante una efectiva política fiscal. Y aquí es donde en realidad viene la medicina amarga. El punto es quién o a quién le tocará tomarse la medicina amarga. O le toca al pueblo o le toca a aquellos que de verdad deben de aportar mucho más al país. Por lo menos en lo que fue del discurso de campaña de Nayib Bukele, para mí quedaba claro que a quien corresponde tomar la medicina amarga es a aquellos que tienen más y que tienen que aportar más al país. La política de garantizar, recuperar lo que no se paga, 1.200 millones de dólares anuales en concepto de IVA que no se recupera. Solo se logra recuperar el 53% de lo que se cobra de IVA. El 47% restante queda en manos del sector privado. 700 millones de dólares que se estiman en pago de impuestos sobre la renta que no le llega a manos del Estado. Se estimaban 500 millones, pero en un estudio que nosotros realizamos, solo en uno de los beneficios que se otorga mediante leyes de incentivos fiscales, estaban quedando en manos de un solo grupo del sector privado, 500 millones anuales. Si uno toma en cuenta que tenemos cerca de 30 leyes de incentivos fiscales, ¿cuánto es lo que se está entregando? ¿Cuánto es el gasto fiscal que El Salvador tiene? Aquí se analiza el gasto social como un gasto, pero el gasto fiscal no se analiza como un gasto, sino como una inversión. Pero habría que ver si esa inversión que el Estado genera a través de todos los incentivos fiscales está recibiendo de verdad los beneficios que estos se comprometen a entregar. Por lo menos en el discurso de Nayib Bukele en la campaña, yo entendí que una de las políticas que él iba a implementar era la recuperación de todo esto que no se recupera. 2, la revisión de todo el marco jurídico, de todo ese marco que ofrece incentivos, que ofrece un gasto fiscal y que no se está obteniendo los beneficios. Obviamente, esto lo que implica es que el Ministerio de Hacienda tiene que tomar decisiones muy importantes y tener una convicción fuerte de que va a tocar a un sector que obviamente las reacciones que va a tener serán igualmente fuertes. Yo creo que al menos en el gobierno del FMLN, este tema no se quiso abordar de la manera como debería de abordarse. Y permitió, y creo que estableció hasta algún tipo de acuerdo para no tocar y no afectar al gran sector privado en este tipo de temas. Pero aquí realmente no solo tiene que ver con voluntad, sino con una convicción y una decisión muy clara de que este es un tema que hay que abordar para garantizar que no se vaya por la vía de políticas fiscales de carácter regresiva, que quien tenga que tomarse la medicina amarga sea la población. Obviamente hay temas que han estado en la discusión de hace años con nuevos impuestos, como el tema del impuesto predial. Por supuesto,
que al implementar un impuesto predial, a quien va a afectar más no es a la población más pobre. Y eso es lo que se busca. Ojo, la política fiscal es el instrumento por excelencia de redistribución de la riqueza, y es a través de esta política que se le debe de hacer llegar beneficios sociales y económicos a aquella parte de la población que está en condiciones con mayores niveles de pobreza, más desfavorecida. Ahora, sin lugar a duda que en mi criterio lo fundamental es la priorización, o sea, cuáles son tus prioridades y cuáles son los problemas que vas a abordar y qué manera lo vas a hacer, y ahí te va a definir cuáles son los recursos que tú necesitas, porque también yo insisto de este término de ser coherente en términos de políticas públicas, porque les voy a poner un caso. A nosotros, tal vez hacer memoria, digamos, en el periodo, al finalizar pongámonos en la época del conflicto, digamos, en el periodo de Cristiane, ¿cuándo fue? Del 89 al 2004 era, del 94. En ese periodo, en los 5 años, el presupuesto era de 5.000 millones, quiere decir que andaba por 1.000 millones al año el presupuesto. Ahora, solamente en pago de deuda, tenemos más de 1.000 millones al año. Y tenemos 6.000 y pico de millones al año el presupuesto, y eso no se traduce en mejores servicios. Es decir, ojo con lo que se refiere al buen manejo de los recursos, a la eficiencia de los escasos recursos que tenemos, porque no podemos estar asumiendo de que al aumentar los impuestos automáticamente se van a mejorar los servicios, porque eso no ha sido la realidad en el país. En ese sentido, yo creo que es fundamental entrar a la priorización, y yo insisto en materia de política pública. Lo que sí es indiscutible es que la agenda social se necesita abordar, priorizar y tener un enfoque no asistencialista, que sino de desarrollo. Yo creo que en ese sentido eso podría abrir el espacio, la pauta para lograr un entendimiento básico en el país. Y el tema fiscal, mi punto de aquí cierro, Ernesto, en el sentido de decir, no es la reforma o el ajuste fiscal per se, ese es mi punto, que sino el ajuste o la reforma fiscal debe responder a una agenda de país, a una prioridad de país, con logros y metas bien claras establecidas para que se identifique el destino de los recursos. Mira, cambiando un poco porque ya el tiempo me queda acá, alguien me pregunta, ¿qué piensan de la primera orden del presidente de quitar el nombre del coronel Domingo Monterrosa al cuartel de la Tercera Brigada de Infantería? A ver, Paul. Pues yo creo que es algo que hay que comenzar a hacer, es cerrar las heridas. O sea, algo que deja heridas abiertas, ¿para qué mantenerlo? ¿Qué es lo que, o sea, qué se gana versus qué se pierde? Y creo que se pierde mucho más manteniendo el nombre que quitándolo. Yo creo que es igual de sensible, y creo que aplaudo también a los otros ciudadanos que sacaron diferentes comentarios, y también busquemos quitar los nombres de otros que están causando problemas y manteniendo abiertas las heridas. La idea es tratar de celebrar el futuro, y no lo vamos a hacer siguiendo llorando el pasado. Pero me gustaría solo hacer un comentario ahí sobre el lado fiscal, porque algo que se nos quedó afuera. La tendencia a nivel mundial es una regla ya reconocida que se ha ido desarrollando, que el crecimiento sin los de abajo es insostenible. Y tenemos que reconocer que hasta el FMI ha estado cambiando sus propias políticas de asesoría a empresas, a países, reconociendo que si no se crece desde abajo, el crecimiento se vuelve insostenible. Entonces, por más inversión extranjera directa que queramos traer, por más impuestos que queramos ponerle al gran capital, si no logramos que los de abajo en nuestra economía cambien su manera de vivir de una manera de supervivencia a una manera de superación, no vamos a tener la creación de la clase media, que es esencial para la sostenibilidad de una economía. Entonces yo creo que la mayor prioridad, si el presidente Bukele me permite hacerle una recomendación, es prioricemos el crecimiento
de la economía donde está más vulnerable, abajo, porque ahí es donde vamos a comenzar a ver que esos 55,000 niños que ahorita viven en un hogar roto porque su papá está preso, muerto o se fue para el norte, que ahí comenzamos a ver una mejora. Ahí vamos a comenzar a ver que esos niños no se meten a ser pandilleros, que esos niños comienzan a buscar una integración, comienzan a buscar una superación y se vuelven el motor productivo del mañana. Claro. Y yo creo que ahorita ahí tiene que ser la prioridad, porque si no lo atendemos ahorita, si decimos que los problemas que tenemos hoy vienen principalmente del 35% de 35,000 niños durante la guerra que vivieron en hogares rotos, y ahora tenemos 55,000, Dios guarde cómo vamos a vernos como país en 15, 20 años. Sí, yo creo que esto último que ha dicho Paul está muy en relación a parte de las críticas que algunos han hecho en torno a esta idea de la medicina amarga. Y es que se dice, bueno, medicina amarga puede interpretarse como Mahiba, puede interpretarse como eliminación de la política social, puede interpretarse como reducción o despidos de empleados públicos, etcétera, etcétera. Aquí lo que es importante es, inversión en una política social, con la lógica y el enfoque con el que se ha venido realizando. Obviamente seguir invirtiendo ahí no garantiza que vamos a sacar a la población de su condición de pobreza. Ese enfoque no es el correcto. Si se habla de una política que considera lo social desde una perspectiva de inversión para generar condiciones económicas para que la población pueda salir de la condición de pobreza, ese enfoque que puede buscar eliminar la política social, pero que busca una inversión que genere condiciones diferentes de productividad en los territorios, obviamente que sería un camino que debería de seguirse. Por eso es que el tema fundamental de la política fiscal, que tiene que ver con la toma de medidas de distinta naturaleza, implicará realmente esa medicina amarga y dependerá de cómo cada quien interpreta cómo es que viene esa cápsula de medicina amarga. Gonzalo Chalo Enrique, nuestro buen amigo, dice: Neto, el factor más importante en todas las carteras debe de ser la gestión. No hay dólares para inversión, busquémoslos dentro y fuera del país. Esa es prioridad para que los líderes de esas carteras demuestren su capacidad. También hay que ver cómo se rebusca. También hay que ver cómo no se desvían los fondos. Y esa integridad pública es clave. Ahí es donde viene el tema anticorrupción fundamental. Vamos a tener más tiempo adelante para poder desarrollarlo. Les agradezco a nombre del país el que me hayan permitido desde el ángulo de ustedes poder conocer estos aspectos relevantes que determinan los primeros momentos del nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele. Gracias, Paul. Te agradezco muchísimo. Gracias también a ti, Ramón, y gracias a Rafael también por habernos acompañado. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy en radio a las 6 de la tarde a hacer un análisis también de la situación de seguridad y este aspecto desde la perspectiva de conocedores en la materia. Así es que no se lo pierdan. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.